Oye, ¿qué estás haciendo? Ponte casco. Bueno, ¿pero qué estás haciendo? Aquí en el subsuelo del Averno, ¿qué pretendes extraer? ¿Qué crees? ¿Oro? No. ¿Plata? No. ¿Diamante en bruto? Más o menos. ¿Algo sin diamante? Perfecto. Gracias. Oye, pues qué bueno que están en esto. bruto. Qué bueno que estamos en esto porque justamente tenemos que hablar de la ley minera y para eso trajimos a una invitada excepcional. ¿Crees que nos den una concesión para extraer rapés? Ay, no. Vamos a ver. ¿Quién va a venir? ¿Quién? Ya está aquí. ¿Quién es? La doctora Violeta Núñez. Violeta, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias Hola. Bienvenida a la Verno. Pásale. por invitarme. Por favor, nuevamente. toma Adelante. Pues una vez más. Bienvenida a la Verno una vez más. Ya nos Exacto. acompañaste Sí, ya en hace ya 2021. un par de años. Fíjate. Para hablar sobre, aquella vez fue para hablar sobre litio. Sobre el litio. ¿Cómo pasa el tiempo? Exacto. Pero ahora es para hablar sobre la ley minera. Queremos que nos platiques de la ley minera. Sí. Fíjate que yo hace unos días estaba viendo a un analista de Televisa hablando sobre la ley minera, de que a ver si no nos crea muchos problemas, porque dice, es que sí ha habido como algunos excesos, ¿no?, de las mineras. Algunos excesos. Algunos, poquitos. Saqueo, explotación, no pagaban impuestos. ¿Cómo estaba la ley minera antes? Sí, pues esto de algunos son muchísimos. 30 años, además. 30 años, 31 años, exacto. Bueno, lo primero que hay que comentar, ¿no?, es que esta ley que se aprobó en los años 90, en 1992, es una de las principales leyes de Salinas de Gortari. Y esta ley se deriva de esta reforma al artículo 27, que cancelaba el reparto agrario, era una contrarrevolución y una contrarreforma agraria. Y no solo esto, se permitía la compra-venta del ejido mexicano. Se mandaba al mercado de tierras la propiedad social y, claro, la ley minera, la ley de aguas nacionales y la ley agraria fueron también parte de esta reforma salinista. En sí, estas tres leyes son las leyes reglamentarias de esta reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari al artículo 27. Entonces fue su gran reforma, ¿no?, durante su sexenio, fue la gran reforma del artículo 27, y a partir de ahí empezó todo este proceso mercantil, no solamente de la tierra, del agua, sino y también de los minerales. Comentábamos hace unos días que pusimos mucha atención en la parte agraria, o sea, en la parte de la posibilidad de la venta del ejido. Sabemos hoy día que la propiedad social, la mitad sigue siendo de ejidos y comunidades agrarias. No hubo un proceso masivo de compra-venta de tierras, pero poco pusimos atención en aquel momento de la reforma que se había hecho a la ley minera. No sabíamos lo que venía, no sabíamos del impacto que tendría. Y bueno, yo me tocó estudiar desarrollo rural en la UAM Xochimilco, después de economía en la UNAM, y bueno, y recorríamos varios territorios en las zonas rurales de este país y en América Latina, y empezamos a ver el impacto de las mineras ya en los territorios, ¿no? Y entonces dijimos, pues es parte también de esta reforma al artículo 27 de Salinas, la principal ley para nosotros de Salinas de Gortari, y empezamos a ver los efectos pequeños, ¿no? Que se entregó la mitad del territorio, más de la mitad del territorio de la nación. Estamos hablando de 197 millones de hectáreas que abarca la totalidad de la nación, y se entregaron 117 millones de hectáreas. Ese es el último dato que da la Secretaría de Economía, e incluso en el marco de esta propuesta de reforma se da ese último dato, que implica más del 60% del territorio nacional, ya el dato, ¿no? Y bueno, eso es mínimo, digamos, ¿no? Pero no solo eso, también, no solamente en términos de expansión, sino en términos de extracción. Ya con ustedes lo habíamos comentado, pero lo hemos estado actualizando. Se extrajo 7 veces más oro de lo que se extrajo durante los 300 años que duró la colonia. 7 veces. 7 veces más, ¿no? O sea, no solamente es expansión, sino es extracción. O sea, en 30 años, 7 veces más. 7 veces más oro y el doble de plata, ¿no? Entonces, y bueno, pues no es menor. Claro, las técnicas de extracción son distintas, el consumo, sí, pero no es menor, porque aquí son 3 siglos de colonización. 300 años en 30 años. Exacto, donde el principal proceso pues fue la extracción del oro y de la plata, ¿no? Por eso estuvimos 300 años colonizados, principalmente por esos minerales, entre otros, ¿no? El saqueo fue mucho más amplio, pero ahí, ¿no? ¿Y ese oro dónde está?
Bueno, esa es otra cosa y muy importante, que también no solamente es parte de los resultados. Vimos que empezó la expansión minera, la extracción muy intensa, a pesar de que no todas las concesiones se estaban utilizando para extraer, sino muchas para especular, muchísimas se estaban utilizando para los mercados financieros. Y también vimos otro fenómeno que Claro, porque hay crecía. exploración, entonces encontraban oro y sin necesidad de la extracción ya empezaban a especular, ¿no? Ya Claro. subían sus acciones. Ajá, y con los títulos, ¿no? También se especulaba, o sea, se daban como en garantía para el proceso especulativo. Y bueno, pues el mercado de futuros financieros donde están los minerales, Sí, pues es pura especulación, ¿no? Incluso no sabemos si se va a extraer ese oro, pero ya se proyecta de que se va a extraer y entonces así se gana también en los mercados financieros. Pero bueno, acá vimos esto que tú preguntas, Rafa, que empezaron a crecer las exportaciones también de una manera muy importante, mineras, metalúrgicas, y vimos que el 80% de las exportaciones de oro se dirigían a Estados Unidos. Y prácticamente también el 80% de plata a Estados Unidos, siendo que nosotros somos el principal productor de plata en el mundo, ¿no? Entonces, si somos el principal productor de plata en el mundo y el quinto productor de oro, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho es abastecer de oro y de plata a Estados Unidos, ¿no? A la principal economía a nivel mundial. Y en segundo caso, como nación, a China se estaba yendo también el 70 y tantos % del cobre. Entonces, bueno, abastecemos de estos 3 minerales que son de gran importancia para las mercancías que pues todos tenemos, ¿no? Estábamos abasteciendo a estos centros de poder económico y esa era la historia que veíamos, ¿no? Pero no solo eso, los impactos a nivel territorial pues han sido muchos, muchísimos. Somos la nación número 1 en América Latina con el mayor impacto socioambiental. O sea, ese es un dato y venimos creciendo, ¿no? Vamos haciendo el seguimiento año con año, venimos creciendo, van creciendo los conflictos, ¿no? Y no se detienen porque la extracción, a pesar de que el presidente dio un paso importantísimo, que también ya lo habíamos comentado la otra vez, para nosotros es fundamental haber dicho, no vamos a entregar ninguna concesión minera más. Eso, si lo entendemos que es enfrentarse con el gran capital, ¿no? Entendemos el paso histórico que dio el presidente de decir, no vamos a entregar ninguna concesión minera. Eso fue fundamental, pero siguieron, ¿no? Las empresas mineras que ya tenían pues estas hectáreas concesionadas, no todas están vigentes, de estas de 117 millones, no todas están vigentes, están alrededor de 16 millones vigentes, y bueno, con esa siguió la extracción, no se detuvo, ni en la pandemia se detuvo, o sea, siguió la extracción, siguió creciendo. Oye, pero estos ambientalistas que están muy preocupados ahora por el Tren Maya, en 30 años nunca se dieron cuenta de estos impactos ambientales de estas mineras. Pues yo creo que algunos, ¿no? Algunos estuvieron ahí metidos en la discusión también, pero no todos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunos que me parece pues que han utilizado el discurso en contra del Tren Maya para golpear, ¿no? O sea, eso ha sido una situación importante, ¿no? Pero habrá otros que sí, ¿no? Que sí estuvieron en la lucha desde hace muchos años. Y bueno, una parte de la minería pues está en el norte del país, ¿no? O sea, por ejemplo, decimos esto que el mayor número de asesinatos también en el mundo se ha dado acá, en México, no de América Latina, sino en el mundo. Y bueno, una parte fundamental se ubica, claro, en todo el territorio nacional, pero en el norte. O sea, en el norte ha sido, y no solo eso, recordemos Pasta de Conchos, ¿no? El derrame en el río Sonora y Bacanuchi, ¿no? Ambos, ¿no? El de Pasta de Concho. Entonces, o estas minas de carbón, donde sigue habiendo accidentes todavía. Y bueno, pues entonces mucho está concentrado en el norte, ¿no? Mucho de esta problemática, aunque pues abarque todo el país, ¿no? Digo, el primer asesinato que tuvimos, pues así muy fuerte, fue en Chiapas, en Chicomucelo. Ustedes recordarán que esta empresa canadiense Blackfire Exploration, que ahora es una de las que tiene, bueno, fue declarada, o presunta culpable de este asesinato. Y una situación importante es que son ellos, esta misma empresa, los que tienen concesionadas también las costas de Chiapas, ¿no? En la parte esta de minería marina, son ellos los que tienen una concesión así comprobada, y las otras 7 restantes en las playas, en los mares ya de las costas de Chiapas, pues es de una persona física ligada a esta empresa de Blackfire Exploration, ¿no? Entonces,
Bueno, los efectos son muchos, ambientales, sociales, o sea, estamos hablando de afectados ambientales, pero también de desplazamientos, pero también de asesinatos, o sea, estamos hablando de efectos de extracción así desmedida, de ocupación del territorio. Y hay algo muy importante, que esta actividad, esta ley que pues realiza Carlos Salinas de Gortari, fue declarada como una actividad preferente. Sobre cualquier otra actividad tenía preferencia la minería. Entonces nosotros decíamos, va en contra incluso del primer principio ético, que es la vida, ¿no? Sí. Si hay una comunidad o pueblo indígena o una comunidad campesina o cualquier comunidad que tenga, por ejemplo, la siembra de su milpa, que tenga su ganado o cualquier otra actividad, ¿no? Turismo, incluso rural o cualquier actividad, pues la minería está sobre esa actividad. Incluso pueden llegar y expropiar, porque así estaba la ley, es preferente y pueden expropiar por la preferencia que tiene que tenía esa actividad. Y entonces eso también era parte fundamental de esta ley minera de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, muchas otras cosas que a nosotros nos han parecido que era aberrante. Por ejemplo, en la ley nunca se había establecido, o no se había establecido porque se entendía, entre comillas, que el gobierno mexicano había firmado el convenio 169 de la OIT y estaba obligado, por ejemplo, a hacer una consulta indígena en los territorios donde haya minerales. Siempre que el Estado mexicano o cualquier empresa tuviera interés sobre un territorio, tenía que hacer un territorio minero, y donde hubiera pueblos indígenas tenía que hacer una consulta, y nunca lo hizo. Entonces, bueno, eso fue parte de Salinas de Gortari, también dejarla así, sin reglamentar dentro de la ley minera. Ah, caramba. Oigan, ¿qué creen? Que vamos a tener que expropiarles el programa porque vamos a tener que ir a un corte comercial. Perfecto. No sin antes escuchar a un trovador. Ay, sí, nos cortas para el trovador, ¿verdad? Pero regresamos, no se vaya. Muchas gracias. Yo soy la vileza y peligroso que llora en silencio por ardor. Te miro en la tele casi un lustro, el tiempo que te he dicho dictador. Obligo a que calumnien y que mientan, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero corromper a los que inventan, por tanto que me duele que tú estés. Como quisiera que tú murieras, que tus videos jamás se hubieran grabado nunca y estar mirándolos. Ardor eterno e insoportable. Tarde o temprano tendré castigo para seguir odiándonos. Yo he sufrido por tu mañanera. Desde primera hora soy infeliz. Y aunque tengo muy cochina mi conciencia, sé que pude haber robado más sin ti. Oscura suciedad estoy viviendo, la misma suciedad de mi sepulcro.
tú eres a quien odio todo el tiempo. Me invento un chisme nuevo y te insulto. Como quisiera que tú murieras, que tus videos jamás se hubieran grabado nunca y estar mirándolos, ardor eterno e insoportable. Tarde o temprano tendré castigo para seguir odiándonos. Y estamos aquí con Violeta Núñez, la doctora Violeta Núñez, experta en minería. Nadie sabe como ella de minería. Y te quiero hacer unas preguntas. A ver, en realidad la reforma al artículo 27 de Salinas fue un cambio constitucional. Así fue es. una suerte de nueva constitución en materia de minería, que además no se hizo con una constituyente. No. Es decir, y efectivamente propició todo este saqueo. Rápidamente, ¿de qué tamaño fue ese saqueo en relación al Producto Interno Bruto? Y la otra cosa que es muy, muy clara, es decir, ¿ha habido manera de parar este saqueo? Esta nueva ley que se está estableciendo, que se acaba de aprobar, ¿sí marca una diferencia entre lo que pasó en la era neoliberal y lo que puede ocurrir ahora? Sí, empezaría por esta última que es importantísima, importantísima. Esta nueva ley que se ha aprobado, teníamos una ley conformada por 59 artículos, la ley que aprobó Carlos Salinas de Gortari, y tenemos una ley que se ha aprobado donde se modifican 50 artículos. Wow. O sea, son 59, se modifican 50. Vaya. Y no menor. Es una reforma de cada uno de ellos. Hemos hecho el análisis de artículo por artículo, letra por letra, no es menor. Hay varios derogados, Sí, varios cambios. y además son 6 artículos que se adicionan. O sea, de los 59 se modifican 50 y se agregan 6. Ah, muy bien. Entonces es una situación importante. Hay varios que se derogan. De estos 50, algunos se derogan, se modifican, se amplían, ¿no? Y bueno, una situación importante es que son 67, o sea, son dentro de esos 50 artículos hay 26 que se modifican a profundidad y son 67, pues digamos, temas los que están tocados en esta transformación de gran importancia, ¿no? Por ejemplo, el primero que les diría es esto de la preferencia. Durante años, diversas organizaciones lucharon, incluso solo porque se modificara el artículo 6 de la ley minera, y nosotros decíamos sí, pero hay más. Con eso sería muy, muy importante. Entonces se ha modificado, la minería ya no es preferente, pues tiene primer lugar pues el derecho a la vida a los pueblos, ¿no? Para eso es fundamental, ¿no? Entonces imagínense, eso es un punto de partida. Luego otro que también nos parece así fundamental es dónde se prohíbe la minería. Lo del agua, ¿no? Exacto. Entonces se prohíbe en las áreas naturales protegidas, donde haya zonas sin disponibilidad de agua, ahí no puede haber minería. Porque se usa una cantidad brutal. Muchísima. Y 3, y bueno, y ahorita le agrego un cuarto, pero eso viene en el artículo 6, y 3, donde haya afectaciones a la población. Eso también es muchísimo. Y hay un tema cuarto que no está incluido en el artículo 6, sino en el 20, que eso nos parece importantísimo, es que se prohíbe la minería en los mares. Eso es clave porque es la minería del siglo XXI. Las empresas y los gobiernos están poniendo la mira, incluso ya estamos en una discusión en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, porque saben que la riqueza minera no está en el espacio terrestre, sino está en los mares. La gran riqueza, y es el futuro de ellos, dicen, de la minería, ¿no? Entonces, bueno, primero que México no haya prohibido en la ley de Salinas de Gortari la minería marina, cuando desde los años 60 se sabe de la riqueza minera en los territorios
de los océanos ¿no? y de los mares, pues fue gravísimo. Pero que ahora se haya prohibido ya en este contexto que va a ser la minería del futuro es histórico. O sea, entender cómo las empresas mineras están avanzando hacia el mar, decimos nosotros el capital rumbo al mar, ¿no? O sea, esta parte de, decíamos que estamos viviendo un proceso de acumulación originaria de los mares, cercados de los bienes comunes, que estamos viviendo en un espacio no capitalista, ¿no? Y el capital se lo está apropiando. Entonces, que se haya prohibido es fundamental. Pero no solo queda ahí, también se modifica el tema de la expropiación, como ya no es una actividad preferente, ya no se pueden expropiar los territorios de los pueblos, que eso fue muy, muy fuerte, una situación muy, muy fuerte. Y hay un elemento también que es fundamental, la consulta a los pueblos indígenas, ellos van a tener, a los pueblos afro-mexicanos, que también son incluidos ahí. Y hay un artículo también donde se incluye que no solamente los pueblos indígenas y afromexicanos, sino cualquier población que esté asentada, o sea, por ejemplo, pensemos en los núcleos agrarios, ¿no? Asentado en los territorios donde haya minerales y quiera realizarse un proyecto minero, bueno, tendrán que dar el consentimiento, o sea, tendrán que decir sí o no, o sea, no solamente se tiene que hacer la consulta, sino dar el consentimiento. Y no solo eso, que también con eso las empresas no estuvieron de acuerdo. Tienen que dar parte de sus utilidades a estos pueblos, ¿no? Entonces, es parte, también fue algo que no les gustó, ¿no? Pero tienen que hacer un convenio con ellos, un contrato, una contraprestación, así le llaman, para retribuir a estos pueblos que dan el consentimiento de que usen sus tierras para extraer los minerales, ¿no? Y bueno, y por supuesto que también tienen que, por primera vez, para entregarse a una concesión, aunque recordemos ahorita no se van a entregar concesiones, pero si en algún momento reactivara lo de las concesiones, que esperemos que no, porque ya está la mitad del territorio y la pueden reactivar en cualquier momento, ¿no? El 60% del territorio. Digo yo la mitad, más de la mitad. Perdón, pero es que hace unos días López Obrador dijo que no es retroactivo. Bueno, hay una situación aquí importante. No es retroactivo en el sentido de que, por ejemplo, se van a entregar nuevas concesiones en un futuro, si es que llegara otro gobierno, y entonces se tendría que, ahí empezaría, ahí aplicaría, pero no en todo. O sea, ahí aplicaría en, ¿quieres una concesión? Tienes que tener el consentimiento de los pueblos, no puedes afectar. Y además, otra cosa, tienes que tener la manifestación de impacto ambiental, que eso también fue algo, eso es histórico, porque las empresas mineras no tuvieron o tenían primero la concesión y después hacían la manifestación de impacto ambiental. Eso lo hicieron, por ejemplo, en Baja California Sur, donde entregaron la concesión minera en los mares, y ahora estamos demandados por eso como gobierno mexicano, porque se les dio la concesión, ya tenían el permiso, y después se les dijo, ¿dónde está su manifestación de impacto ambiental? Pues la hacemos como requisito, y bueno, pues se les detuvo porque era explotar los mares durante 50 años sin parar ningún día. Otro ningún tema día. En los años de las concesiones. Claro. ¿no? Eso cambia. Cambia. Eso ahorita vamos. Pero entonces es manifestación de impacto ambiental, estudio de impacto social para obtener una nueva concesión y el consentimiento. Entonces, donde López Obrador, el presidente, dice, no, esto no aplica para las nuevas concesiones, pero sí si se dieran concesiones en un futuro. ¿Dónde se aplica? Eso es lo que nos ha dicho también Lenia Batres en algún evento ahí en el Instituto Nacional de Formación Política, ¿no? Que ella es parte de la Consejería Jurídica, ¿no? De la Presidencia. Nos ha dicho que aplica, por ejemplo, en esta parte que es muy interesante también cómo se ha modificado, de cuáles son las obligaciones que tienen las empresas mineras, ¿no? Y va a parecer absurdo a lo mejor para la gente que nos vea en otra parte del mundo, pero por ejemplo, ¿qué es motivo de cancelación y de suspensión de una concesión? Que no paguen impuestos. Y uno diría, qué absurdo, pues todos tienen que pagar impuestos. Sí, pero resulta que de acuerdo a la Secretaría de Economía pagan el 0.002%, ¿no? Así, de sus ingresos. Cuando lo hemos dicho una y otra vez. Nosotros. Sí, no, yo estoy en la UAM, eso lo decimos en todos lados, y nos descuentan el 30%. Exacto. No nos preguntan, o sea, nos descuentan el 30%. Entonces, estas empresas que paguen esa cantidad, pues entonces tienen por obligación
que pagar lo que les corresponde, ¿no? Sí. O sea, entonces son las contribuciones, esta parte, los derechos que tienen, ¿no? Que son el derecho especial, el extraordinario y el derecho general por el uso de la minería, ¿no? Entonces eso es fundamental. Entonces ahí se aplica. Y también, por ejemplo, si hay, que también eso me parece un paso fundamental, que también es de los 6 artículos que se agregaron a la ley minera, hay uno que habla de la protección a los trabajadores. Sí, importantísimo. Si los mineros... Trabajo esclavo. Sí, claro, exacto. Si los mineros no protegen el trabajo de los... pues de los mineros que están ahí siendo explotados, porque ese es uno de los trabajos más fuertes que hay. Digo, yo por eso estudié economía por Germinal, viendo la explotación de los obreros ingleses mineros, ¿no? Y eso fue lo que me animó a estudiar economía y economía política. Bueno, pues ese trabajo, si hay alguna afectación, es cárcel, ¿no? O sea, es cárcel, y también esa es una situación que ha quedado. A ver, lo que nos estás queriendo decir es que sí hubo un cambio. Un cambio histórico. Tremendo. Es un cambio histórico, es tremendo. Incluso alguien de la izquierda radical nos ha dicho, esto es una revolución, ¿no? Y ya decimos, pues sí, es una transformación muy fuerte la que se ha hecho con la propiedad de la nación, ¿no? Porque además ese es otro elemento, regresarle la rectoría al Estado mexicano. No olvidemos que la minería estuvo en manos del Estado, ¿no? Claro. Y bueno, ahora otra vez se le regresa también esa parte, ¿no? Que es otra de las cuestiones que pues las empresas mineras no están de acuerdo, que el Estado pueda tener una participación, ¿no? Y ya han amenazado que van a poner alguna controversia. Me quedé yo con una duda. El presidente dijo que no es retroactivo, que solamente con las nuevas concesiones. Pero no va a haber nuevas concesiones, o eso es lo que esperamos, que ya no haya nuevas concesiones. Pero entonces, ¿qué es lo que sí se aplica o que no se aplica con las que ya están? Fíjate, esa es una pregunta bien importante, porque si en otro sexenio llegaran A ver, nuevas concesiones. otra ideología, ¿no? Que nos volviera, ¿no? Y que dijeran, se van a entregar nuevas concesiones, bueno, tendrían que reformar esta ley, Sí, claro. y que entonces les costaría también, ¿no? Porque ahí sí aplicaría, ¿no? O sea, ahí se aplicaría en esto de si van a entregar nuevas concesiones. Ahorita no se van a entregar nuevas concesiones, ya es No se es entregaron algo, ninguna, eso es ni se algo va a que entregar una el resto de política sexenio. minera del presidente, ¿no? Pero si se entregaran en un futuro, en otro sexenio, entonces aplicaría todo esto de la consulta, de la manifestación de impacto ambiental, del estudio de impacto social, del consentimiento, del De convenio, la y nos actividad podríamos seguir así, preferente, de la actividad del preferencia, agua, no todo expropiación, agua, cuidado, así tremendo. podríamos enumerar 67, ¿no? ¿Y qué es lo que sí aplica? O sea, entonces esto ya, ¿no? ¿Qué es lo que sí aplica? Aplica todo lo demás. Las mineras tienen que pagar impuestos, tienen que cuidar los derechos de los trabajadores, no, tienen que tener, por ejemplo, también algo importantísimo, las concesiones de agua autorizadas, tienen que pagar, o sea, eso es algo que también es importantísimo y es un paso también brutal en el sentido de que pues somos una nación muy importante en términos de minería y no pagan, o sea, en el sentido de la extracción es brutal, otra vez utilizo esa palabra, y el pago que nos dejan a la nación es muy poco en relación, por ejemplo, de impuestos, pero muy grande la problemática social y ambiental, ¿no? No olvidemos también que en esta actividad se ha involucrado el crimen organizado porque es altamente rentable, ¿no? claro. Sí. Y entonces, bueno, poner límite a eso también nos parece importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que va a ocurrir, o sea, que ya una vez que está aprobado esto, los mineros, por eso tenemos varias pues amenazas, digámoslo así. Una, cuando se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, vimos que dijeron, lo vamos a pagar en el Senado. No lo pudieron parar en el Senado. Dijeron, bueno, si no podemos ahí, en la Suprema Corte de Justicia, Claro. ¿no? Y si no, nos vamos a ir al TEMEC. Y bueno, ya estamos viendo, porque la reforma no es menor, por eso ya estamos viendo la respuesta de las empresas, 40 empresas ya de Estados Unidos y de Canadá han dicho vamos a recurrir al TEMEC y vamos a pelear. Ya tienen a sus abogados, tienen el nombre hasta de los abogados que ya van a pelear esto. Y bueno, están diciendo una situación que ya se la habíamos escuchado al exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, decir en Cámara de Diputados que decía,
qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible que él fue uno de los que dijo inevitablemente México irá hacia el mar para la explotación minera, ¿no? Sin pensar en las consecuencias que esto tendría a nivel planetario. Y bueno, hoy está reclamando que el Estado mexicano tiene poder sobre el territorio nacional en términos mineros, ¿no? Y bueno, y eso es parte, esa es la reforma, por ejemplo, al artículo 10, donde se dice que el Servicio Geológico Mexicano y la Secretaría de Economía son las encargadas de la exploración del territorio nacional, ¿no? Eso se les da poder al Estado. Y bueno, las empresas, lo que están diciendo estas empresas canadienses y estadounidenses, porque ellos están viendo hacia futuro, ¿no? Sí, claro. Sabemos que en la transición energética, los minerales, la demanda minera va a aumentar, dice el Banco Mundial, en un 500%. Y México es estratégico, ¿no? México y América Latina. Estados Unidos saca 35 minerales de México y de América Latina, que son fundamentales para ellos. Saben que requieren el territorio mexicano y de Latinoamérica. Entonces saben lo que viene si esta ley, esperemos que no nos la tumben en la Suprema Corte, si esta ley, porque aplica, ¿no?, a las concesiones que ya están vigentes en esto que estamos diciendo. Y entonces han dicho que uno de los elementos es que se viola la libre competencia. Sí, ese es parte de los argumentos, que están violando la libre competencia y entonces van a poner esta controversia. Que es lo mismo que se adujo en el siglo XIX con la guerra del opio. Perdón. Sí, y también ahora con la parte eléctrica, ¿no? Sí, o sea, claro. esta controversia así, o sea, es el libre mercado. O sea, es la ley de Salinas, que era entregar el territorio, pensando en esta concepción amplia de territorio que está conformado por la mano de obra, por los recursos naturales, agua, minerales, madera, toda la parte, en riqueza biológica y que para ellos son materias primas para el proceso productivo. Bueno, pues ellos lo que dicen nos violentan nuestra posibilidad de inversiones presentes y futuras, y no solo eso, además pues impiden el libre mercado, ¿no? Son Entonces, los intereses de negocios privados contra el interés así es. general. Y bueno, tú acabas Contra de la vida. decir, Y el exacto. planeta. Contra la vida del planeta. Acaban de decir algo así bien importante. Pues los hombres más ricos de México gestaron su fortuna después de que Carlos Salinas de Gortari hizo la reforma a la ley minera, ¿no? Eso es algo. Entonces estamos hablando de... Slim, pero eso es- Larrea, Higueres. Exacto, esos son los de México. Pero también están los hombres a nivel internacional, ¿no? Las Canadá, empresas Estados canadienses, Unidos. estadounidenses. Bueno, ya teníamos aquí a los chinos, a los alemanes, o sea, de todo el mundo con intereses en la nación por la riqueza que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es ponerles un freno. Claro. Y bueno, insistimos también de gran importancia es que el Estado mexicano pueda incluso decidir, porque también esa es otra de las reformas, si hay un territorio donde hay minerales estratégicos. Se habla del caso del litio, pero no solo del litio, que el Estado mexicano evalúe hacia futuro en una cuestión de seguridad, incluso energética nacional hacia futuro, puede protegerlo y declararlo zona de reserva minera. Por supuesto que a los mineros no les gustó eso, porque no solamente tenemos ¿Quién sabe oro, por qué? plata, ¿Por qué tenemos será? litio, tenemos grafito, tenemos todos estos minerales pues que son, insisto, fundamentales para la transición energética. Entonces, por eso hay una oposición. Y bueno, pues la oposición la vemos desde que Moody's, esta principal calificadora crediticia a nivel mundial, dijo puede ser riesgoso aprobar la ley minera, ¿no?, la que envió el Ejecutivo, que ahorita comentamos brevemente de esto, y luego vinieron las casas de bolsa y vinieron ya las empresas, por ejemplo, la Cámara Minera de México y ahora estas 40 empresas y así, ¿no? Entonces vemos la importancia de la ley minera, la estamos midiendo ahí, ¿no? Y bueno, hay mucha argumentación por parte o alguna oposición por parte de un sector aquí de la izquierda que nosotros decíamos, ¿contra quién es la pelea? Contra las empresas mineras, ¿no? Y por ejemplo, ellos decían, es que la ley que se aprobó pues es un retroceso. Y nosotros decíamos, ¿dónde está el retroceso? ¿No? Es un avance histórico, ¿dónde está el retroceso? Y bueno, decían, es que no pasó el tema del periodo. A ver, vamos a decirlo, el artículo 15, que estaba previamente a la reforma, decía que se entregaban 50 años una concesión y se ampliaba por otros 50 años eternamente. Sí, claro. O sea que podríamos tener 50, un siglo, 50, 50, 50, 50, ¿no? Ahora la reforma que ha quedado aprobada es de un avance también importantísimo. La primera concesión
tendría que cumplir primero. Primero Toda una tendríamos serie. que ya no tener Claro. la cuarta transformación porque no se van a entregar nuevas concesiones. Pero si se entregara en otro sexenio, primero tendría que cumplir todo esto, consulta, manifestación, estudio de impacto social, todo esto que hemos dicho, ¿no? Esta posibilidad del cierre y poscierre de minas, que también les molestó mucho a los empresarios, ¿no? Y bueno, entonces tendría que cumplir todo esto. Y ya que lo cumpliera, y que el consentimiento de los pueblos también, y proteger el agua, y todos estos candados, ya que lo tuviera, 15 años. solamente se le daría, ¿no?, por 30 años, la primera concesión. 5 años son para que haga la los siguiente estudios. por 15. No, esa es la primera. Entonces pasamos de 50 a 30. a 30. Entonces le quitamos 20 años. Claro. Hubo un avance. Claro. Y luego viene un segundo párrafo. Se va a entregar por una sola vez la prórroga. Entonces, y esa prórroga antes era de 50 años. Sí. Bueno, ahora esa prórroga es de 25 años. Mira. Y hasta ahí queda. Ya. Pero viene, o sea, entonces Vámonos. pasamos de 100 años, pasamos a 55. Pero bueno, viene un tercer párrafo, que eso es lo que logró la industria minera. Dice el tercer párrafo que eso es lo que decían, bueno, pues que pasamos de 100 a 80 años, pues realmente no hubo un avance. Bueno, aún ahí habría un avance, ¿no? claro. Pero no es así. Quedó nada más una primera concesión, la prórroga, hasta ahí queda. Y una tercera posibilidad única de que si los empresarios mineros quieren ese territorio, seguir explotándolo, porque ahora lo tienen que explotar, ya no van a poder especular, también esa es otra de las grandes reformas, Ok. no van a poder, van a tener Oye. que producir, ¿no? O sea, digan si no es una avance, transformación claro. de Sí, fondo, claro. ¿no? Y hoy que vamos a hablar de Marx, por cierto, vamos a sacar esa gran transformación, ¿no? Hablando de las transformaciones, y bueno, y en esa tercera, en ese tercer punto es, si quieres tu concesionario minero tener tu concesión, vas a volver a concursar, vuelves a empezar todo. Ok. Ándale. No, pues, Entonces te vuelves cueste a trabajo. concursar contra los otros. Pues sí. Entonces volvemos a iniciar. O sea, tendrías que, te colocas en el mismo momento que cuando iniciaste. Sí. Entonces tienes que tener, y además Otra haber vez todo. cumplido todos los requisitos que son amplísimos. En serio, el capítulo y los artículos de cancelación de las concesiones incluyen muchos candados. El de la suspensión incluye otros, por ejemplo, esto que les digo, ¿no? Antes, pues las concesiones, pues las utilizaban el título para ir al mercado financiero. Eso quedó eliminado, porque las tenían ociosas. Entonces, ahora tienes que explotarla. Cuando se da la concesión y se registra, tienes el primer año para explotarla, si no te la quitan. Y a lo largo de toda tu vigencia de concesión, si hay 2 años que suspendes la actividad, te quitan la concesión, ¿no? Entonces ya no puede haber esto de que dejamos 117 millones de hectáreas a ver ahí cuándo las volvemos a utilizar y cuándo las volvemos a reactivar y yo sigo especulando. No, ahora tienen que explotar. Entonces eso va a reducir considerablemente, es muy probable, el número de concesiones, que también esa es otra situación, porque ellos decían, nuestro negocio pues es en el sistema financiero, por eso reaccionaron los mercados financieros, Claro. fueron los primeros, ¿no? A nosotros nos llamó la atención, fueron los primeros que pusieron el grito en el cielo, ¿no? No los empresarios mineros, sino el sistema financiero, que pues finalmente forman parte también de una unidad, ¿no? Entonces, pues eso. Ahora, una cosa que se me hace curioso es decir, hay un sector radical que dice que no, que qué barbaridad, es lo que tú mencionabas. Es decir, ¿qué mueve este sector? Porque yo te voy a ser franco, es decir, la impresión es que quieren un mundo ideal que no es el que se está enfrentando. Esto sí está tocando intereses concretos y está enfrentando intereses Un concretos. sector radical de izquierda. ¿estás De diciendo? izquierda, sí, un sector radical de izquierda que dice, no, qué barbaridad, esto está muy mal. Tú revisas los alegatos y sí te das cuenta que están, están mirando a otro planeta, no están mirando un mundo ideal que nada tiene que ver con la este. realidad. ¿No? Entonces, ¿tú crees que ese sector tenga un peso real en el debate? Pues bueno, en algún momento decíamos nosotros, ahora resulta que esta ley es peor que la de Salinas, ¿no? Así nos sentíamos, ¿no? Y lo que les decía hace rato. argumentar para decir eso? Pues decían ellos, no pasó la propuesta que envió el Ejecutivo, donde están en lugar de los 80 años, se hablaba nada más de 50 años, ¿no? O sea, no más, ¿no? Se hablaba de 30 años y bueno, se acortaba aún más las concesiones mineras, pero bueno,
es parte de la negociación. Finalmente, Sí, claro. eso es, incluso hemos dicho, ¿no? Pues era ingenuo pensar que la industria minera no iba a reaccionar y no iba a hacer algún cambio, alguna modificación, ¿no? Se tenía que hacer. Y tiene cómo presionar. Y tiene cómo presionar, exacto, ¿no? Entonces, bueno, se hizo esa modificación y también otro tema importante es el tema del agua, ¿no? Claro. Que han estado argumentando. Pero también, por ejemplo, un avance que también es histórico es que en las reformas que quedaron ya de lo del agua, se quitó, por ejemplo, del artículo 19, que también ese era otro artículo así importantísimo, se modificó radicalmente el artículo 19, y entre una de las modificaciones es que las concesiones preferentes sobre el agua se elimina la fracción, ¿no? Las empresas mineras no van a tener la concesión preferente. Tienen el agua de laboreo, que eso es lo que ha estado diciendo una parte de la izquierda, pero se quedó el agua de laboreo. Pues sí, se quedó el agua de laboreo, que también se había avanzado sobre eso, pero se avanzó sobre el otro. Primero, declarar al agua como un derecho humano. Claro. No está por arriba de la industria minera. Claro. No, prohibido donde haya problemas ya de agua, ¿no? Que son muchas partes de este país. Y tres, esta parte de haber eliminado las concesiones preferentes sobre el agua. Entonces, si eso no lo ven, también pues decimos, sí, pues no. Entonces, no sé, entonces, ¿qué queremos? Ahora, nos dicen, no, pues queríamos abolir el sistema capitalista. Pues sí, yo también, pero resulta que estamos en el sistema capitalista, sistema, sí, ¿no? Y este sistema, pues, se basa también, hoy desde acumulación originaria, pues, en la explotación de los minerales, ¿no? Entonces, pues, eso era lo que nos reclamaban en algún sentido. O sea, sigue habiendo minerales, sigues usando un celular, les decíamos algunos de ellos, ¿no? Tiene cada celular 200 minerales y entonces, pues, no vamos sí, 200 minerales, pero bueno, el celular es mínimo, sí, o bueno, mucho, porque hay más celulares de población en el mundo. Exacto. Pero pensemos en la transición energética, ¿no? En este dato que dábamos aquí hace más de un año y medio, un celular o un carro eléctrico, que es la transición energética, utiliza 10,000 veces más litio que un celular. Pues ahora imagínense por claro, todo. Sí. Entonces, por eso es estratégico y bueno, pues les decíamos a ellos, pues sí, queremos lo mismo que ustedes, pero en este momento, como ha dicho Armando Barta y aquí lo trajimos, hagamos lo posible, ¿no? Pensamos que nunca se iba a modificar la ley minera, nunca, porque es meterse con grandes intereses, claro, ¿no? Y se está logrando y es fundamental ese paso. Se dio una coyuntura muy especial con la secretaria de Medio Ambiente y la secretaria de Economía. Así es, así es. Eso es también importantísimo, la llegada de la nueva secretaria de Economía. En enero se reunió el primer día hábil con la secretaria de Medio Ambiente y bueno, pues ya había dicho, las mineras no pagan, ¿no? Y además devastan el territorio. La secretaria de Economía fue clave porque además ella ya había estado en el SAT. Exacto. Estando en la UAM Xochimilco, una vez me fue a buscar a alguien a mí hace varios años del SAT y me dijo, te voy a dar toda la base de datos para que veas toda la industria minera que no paga. Wow. Y yo le dije, sí, y nunca me regresó, ¿no? O sea, ya no regresó, pero me enseñó todo y nada más me dejó ahí. Pero bueno, ella que está en el SAT, así me dejó. Sí. ¿No? Pero ella que está en el SAT pudo ver todo lo que las mineras no pagan. Y lo que nos pudo decir fue eso, pero hay mucho más, ¿no? O sea, nos pudo decir que pagaban el 0.002%. Por eso estarán tan furiosos y están, no empezando, porque ya tienen rato haciendo porquerías como intimidaciones, represión. ¿Tú tuviste un caso? Sí. Bueno, nada más déjame decirle que la secretaria del Medio Ambiente pues también ha sido fundamental. Ella con su lucha histórica en la Sierra Norte de Pueblo contra las mineras, que también ahí fueron pues voraces, ¿no? Y la empresa china esta que detuvieron, ¿no? Yo me acuerdo cómo les voltearon la maquinaria y ellos lo que decían, pues es que esto es dinero, les decían, ¿no? Y ellos decían, sí, pero para nosotros es la vida. Exacto. Y la secretaria, la ahora secretaria, pues con una lucha muy digna y, ¿no?, importante. Entonces ha sido fundamental también en este proceso, ¿no? Ambas hicieron ahí una mancuerna que nos parece importantísimo, así es que, pues gracias. Y bueno, y esto que me preguntas, Rapé, que también el año pasado que estuvimos también en lo de la aprobación de litio, que es patrimonio de la nación, que también ese es un avance histórico, ¿no? Lo de litio declarar como patrimonio de la nación y para cualquier explotación para el beneficio de los mexicanos. El debate, otra vez nos regresamos a Marx, de la renta minera, ¿no? De a quién le pertenece. Bueno, ahí tuvimos, una vez que hacemos el reportaje con el periodista Ernesto Ledesma de Rompeviento TV de México, litio al descubierto, al día siguiente pues recibimos 2 amenazas de muerte, él una y yo otra, ¿no? Así fue algo muy particular, en la misma hora, el mismo minuto nos hablaron, ¿no? Así
y bueno, y ya después investigamos, era de un hotel de la Ciudad de México, un hotel rarísimo, ¿no? Rarísimo, así feísimo el hotel además, ¿no? Por las características de explotación ahí sexual que había, del tipo de explotación. De ahí salieron las llamadas, ¿no? Se ve que de varias habitaciones, porque nos hablaron una primera vez para pues, decirnos que nos íbamos a morir y nos volvieron a hablar otra segunda vez, o sea, de números distintos, pero sincronizado todo, ¿no? Eso fue la primera. Y la segunda amenaza de muerte fue en un evento en la UNAM de litio también. Yo era la única expositora y la UNAM tenía el control. O sea, el control del Zoom fue vía Zoom y les quitaron el control de Zoom. Entonces se metió a alguien, los hackearon, empezaron a transmitir escenas de pornografía fuertísimas, o sea, no fuertísimas. Y bueno, pues me dijeron, te vas a morir, ¿no? Así. Y al chat de Zoom, ya ven que hay un chat, llegaron 50 mensajes de muerte, muy fuertes, que ni siquiera les puedo decir porque son fuertísimos lo que venía ahí, el contenido. Digo, hemos hecho la denuncia de ambos casos, pero eso fue brutal, el segundo, en la fiscalía, y los mensajes eran devastadores, además con violencia sexual así fuertísima. Y en un evento de litio, ¿no? Entonces, y bueno, y ahora, el día que iba a iniciar la discusión en la Cámara, coincidió, ¿no? Coincidió que el día que iba a iniciar la discusión en la Cámara de Diputados de la aprobación de la ley minera, pues me hablan y me dicen los vecinos, vecina, pues alguien te quiso arrancar toda la parte frontal de tu auto, a lo mejor fue una maldad o se la quisieron robar. Y ya medio la acomodamos y bueno, salí, pues estaba toda destruida la parte de enfrente, ¿no? Bueno, coincidió, ¿no? Coincide, no sabemos qué pasó exactamente, pero bueno, pues han sido estas situaciones. Sabemos que eran los perros, ¿no? Que eran unos perros, ¿no? Entonces, bueno, pero pues la situación contra el monstruo que nos estamos enfrentando es enorme, 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 y que eso es de repente lo que decimos pues a la gente de izquierda que ha estado duro y dale, lo que esto es un retroceso, pues que el enemigo no somos nosotros, ¿no? O sea, el enemigo está en otro lado y que realmente si hiciéramos una lectura profunda y viéramos los impactos en los territorios, pues entenderían de lo que estamos hablando. Esto es una reforma histórica. Por eso les dije también a alguien de la izquierda radical, ya que se la explicamos, dijo, esta es revolucionaria, en verdad, ¿no? Y bueno, pues con eso nosotros nos quedamos. Sabemos, después de que tenemos este anuncio de que vienen las 40 empresas que van a demandar, sabemos lo que se logró. Claro. Sí, claro, tocó muchos intereses y no se van a quedar conformes. Pues no. Y viene primero la Suprema Corte, que es muy probable. Así es. Viendo lo que hizo con el plan B. Con el plan B, Sí, ¿no? sí. Con lo de la Guardia Nacional. Sí. Para atrás. Es probable que lo vuelvan a hacer. Y Sí. si no, estas empresas en el tema. Y viendo lo que hicieron con la ley eléctrica y con Sí, la con libertad, todo, obviamente tienen un... O sea, hay intereses de clase aquí, ¿no? Sí, Decimos no, es lucha de muy clases. fuerte, sí. Otra vez Marx, ¿no? Sí. Lucha de Creados, clases y en eso estamos, ¿no? Y bueno, seguiremos. Mucho Es muy dinero. probable, mucho Es que dinero. ese es mucho dinero. Es miles de millones de dólares en la economía real y en la parte ficticia ya del capital financiero. Son miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, pues el monstruo es grande y pisa Sí, fuerte. tenemos que organizarnos para presionar para que se mantenga esta ley. Y bueno, también llamar, ¿no? al pueblo de México, a los pueblos de América Latina, a que pensemos que pues, debemos de unirnos en esta transición energética. Hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, y bueno, nosotros también estamos en medio de esta guerra, ¿no? Y Estados Unidos pues ha declarado la guerra así abierta contra China, diciendo vamos a disputarle el mercado de autos eléctricos, y requiere el territorio de América Latina para abastecerse Estados Unidos. Entonces va a presionar cada vez más, va a ser más agresivo, y entonces pues también tenemos que unirnos como latinoamericanos, ¿no? Entonces, pues ese es un mensaje. No, pues... Vaya cambio. Me acuerdo de una anécdota nada más para terminar, que me contaba mi papá de Pedro Romero de Terreros, nada más para que le dimensionemos la extracción que había. Él se jactaba de su capacidad, de la cantidad de plata que podía extraer, que le ofrecía al rey de España recibirlo con un camino de plata desde Veracruz hasta la Ciudad de México.
Y eso que dijiste que en 30 años se ha saqueado más oro y 7 plata. veces más que en 300 años. Dos veces Exactamente. más oro, 2 veces más plata. Es una Exactamente. cosa Sí, sí, sí. brutal. Sí, oye, pero qué anécdota. Es esta que te una contaba cosa tu papá. brutal, sí, es Sí, pues para estudiar. en varios textos, ¿no? En la visión de los vencidos, ¿no? Eso. Vemos también ahí cómo decían, como puercos ansían el oro y la plata, ¿no? Y bueno, pues seguimos en lo mismo, ¿no? Exacto. 500 años después seguimos en lo mismo, porque si vemos los territorios devastados, pues entendemos esa frase que viene desde la visión de los vencidos. Seguimos en lo mismo y no. Claro. O sea, esa claro. lucha Hay sigue, resistencia. Sí, pero sí, la sí, resistencia sí. es... Así es. Pues hay que defender esta ley. Hay que defender Hay que esta ley, defender. ¿no? Hay que defender y que se haga realidad y que si en algún momento en un futuro regresan, pues a defender con todo, ¿no? Con todo. Muy bien. No. Doctora. Violeta, muchas gracias. Muchísimas gracias a Todo ustedes. nuestro cariño, nuestra admiración Respeto. y en lo que te Igualmente. podamos Todo, todo. ayudar. Muchísimas La gracias. solidaridad, por supuesto. Gracias. Exactamente. No, muchísimas Esta es y tu casa. felicidades porque fue su aniversario. ¿verdad? Ay, muchas Muchísimas gracias. felicidades. Muchas gracias. Y esperemos que nos visites una tercera, cuarta, quinta, sexta, Sí, muchas veces muchas más veces. para seguir platicando porque Sí. siempre son bien interesantes. Sí. No, pues ya después tenemos que ver lo de minería marina. Claro. Que se va a aprobar, está por aprobarse la explotación comercial en los fondos oceánicos. Y México pues tiene un lugar ahí y me parece que es importante poner el reflector también en eso. ¿no? Súper. Muchas gracias. No, no, al Tenemos contrario, una ¿verdad? Señoras y señores, otro programón tremendo que tiene que compartir, comentar y guardarlo, porque esto es histórico. Cuídense mucho, doctora, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Ya lo saben, tenemos revista de este mayo. Bye. Cuídense. Bye. Adiós.